El presidente Abinader modificó la agenda, retrasó su viaje a la Cumbre de las Américas, pero de todas maneras se fue a esta cita tan importante. Algunos se preguntarán, ¿por qué el presidente Abinader no fue solidario con otros gobiernos, otros mandatarios que han planteado o que plantearon su inasistencia a la Cumbre de las Américas por las exclusiones que hizo Estados Unidos de varios países donde no opera una democracia? Entonces, la razón es sencilla. El presidente Abinader lamentó esas exclusiones. Lamentó esas exclusiones. Pero el país se gobierna en función de sus intereses. Y los intereses nuestros están atados a la agenda estadounidense. Nosotros somos signatarios, entre otros privilegios, de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, en el que fuimos incluidos después de Centroamérica por gestiones que hizo el país en la administración. Ocurrió eso en la administración del presidente Hipólito Mejía. Nuestro principal emisor de turistas, las principales relaciones de intercambios comerciales que tiene el país son con Estados Unidos, y el asiento de una gran parte de la diáspora dominicana. Es decir, nosotros podemos lamentar como lamentó el presidente Abinader, que 3 dictaduras no estén incluidas en esta invitación, pero los intereses del país no se pueden poner de lado porque eso haya ocurrido. Entonces, para mí, la posición correcta es esa. La República Dominicana está donde le corresponde, porque los países no se gobiernan con pasiones y ya con cuestiones que carecen de sentido. No. ¿Qué es lo que le conviene a la República Dominicana? ¿Qué es lo que le conviene a la República Dominicana? Bueno, que su presidente esté participando en esta cumbre. El presidente dominicano fue de los fundadores de la Cumbre de las Américas. Me refiero a la presidencia dominicana, ¿no? Porque en la primera Cumbre de las Américas, que se desarrolló en Miami en 1994, ahí asistió el doctor Balaguer. Recordamos las imágenes del doctor Balaguer auxiliado por el presidente Bill Clinton en su movilidad en esta cumbre. Y son 9 y hemos estado en todas. Entonces, creo que esta participación es correcta. Reitero que para mí el rol que Estados Unidos ha tenido en esta convocatoria es muy incongruente, porque excluye y al mismo tiempo se entiende con los excluidos. Es decir, se crea un conflicto de imagen, y al mismo tiempo que se crea un conflicto de imagen, se entiende con los excluidos. Ya hemos explicado cómo se levantaron sanciones a Cuba, por ejemplo, que antes no se podía enviar desde Estados Unidos remesas sobre los $1,000, a eso se le quitó el límite. Solamente podían haber vuelos entre Estados Unidos y La Habana. Ya pueden haber vuelos de líneas estadounidenses a otros destinos del territorio cubano. Entonces,
Estados Unidos está en una onda de apertura, de retomar el camino Obama de las relaciones con Cuba. Y con Venezuela, pues de paños y manteles. De paños y manteles. Permitiendo que las multinacionales petroleras europeas, españolas e italianas, pues puedan seguir sus operaciones en Venezuela sin ser objeto de sanciones, lo que es una continuidad de acuerdos entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces excluye a Venezuela. Repito, yo no entiendo ese tipo de actuación, porque para mí, o toro o vaca, como se dice, ¿no? Eso es una incongruencia. O estamos en un proceso de apertura, o estamos en un proceso de acercamiento, o no lo estamos. Y entonces cada cuestión tiene sentido, pero eso es un vaivén que solo va a quitarle lucidez, a quitarle impacto a esta cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles. Que a propósito, quiero entonces compartir el panorama que presenta la CEPAL para América Latina con relación a el incremento de la pobreza relacionado con la guerra ucraniana, la guerra de Rusia contra Ucrania. Vamos a ver qué dice la CEPAL. Vamos a pasar ahora a esto que dice la CEPAL. Los efectos de la guerra en Ucrania, especialmente el aumento de los precios de la energía y los alimentos, elevarán la pobreza en 33,7% y la pobreza extrema al 14,9% este año, lo que implica un aumento de 1,6% y de 1,1% con respecto al 2021 respectivamente. Entonces, estamos hablando de incremento, somos más pobres en la región, entre la comparación interanual 2021-2022. En 2022 nos hemos hecho más pobres que en el 2021. Entonces, dice la CEPAL que repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, ¿cómo enfrentar esa nueva crisis? ¿Qué conflicto provocará que 7,8 millones de personas se sumen a los 86,4 millones que están en la pobreza extrema y sufren en inseguridad alimentaria? Estos niveles son notoriamente superiores a los observados antes de la pandemia y alejan la posibilidad de una pronta recuperación. La inflación empezó a aumentar en Latinoamérica a mediados del 2021, debido principalmente a las ayudas fiscales otorgadas durante la pandemia y el aumento del consumo, y la región cerró con una tasa promedio de 6,6%. En abril pasado, la inflación regional se disparó 8,1%, y la mayoría de los bancos centrales anticipan que se mantendrá elevada en lo que resta de año. El impacto del alza de los precios y la baja del crecimiento en la pobreza será diferente de un país a otro. En Colombia, México, el Paraguay y Brasil tendrá lugar un fuerte retroceso de la lucha contra la pobreza. Entonces, dice la CEPAL que la inflación perjudica no solo a las personas extremadamente pobres, sino también a los hogares de las partes media y media baja de la distribución de ingresos. La participación de los alimentos en la estructura de consumo de los hogares aumenta a medida que disminuye el ingreso. Para enfrentar el
inusitado aumento del precio de los alimentos, CEPAL pide no restringir el comercio internacional de alimentos y fertilizantes, mantener o aumentar los subsidios a los alimentos y reducir o eliminar aranceles a las importaciones de granos y otros productos básicos. A la inflación se agregan el contexto extremo de incertidumbre y la desaceleración de la actividad económica y el comercio en la región. Tras el rebote económico del 6.3% registrado en 2021, el PIB regional alcanzará en 2022 un crecimiento anual promedio de 1,8%, según ha proyectado la CEPAL. Latinoamérica tiende así a regresar al lento patrón de crecimiento del periodo 2014-2019. Los mayores precios de materia prima, el aumento de los costos del transporte y las perturbaciones. Bueno, este es un espejo de cómo va la situación en la región de América Latina. Sin embargo, hay que decir que esta es una forma, ¿no?, de agrupar datos para más o menos tener una aproximación a la realidad. Pero eso no quiere decir que las cosas se reflejen de la misma forma en todos los países de una región, porque esta es una región muy variada o muy variable en su composición. Esta es una región que como tal no existe. Como tal no existe una cosa que sea América Latina. Como tal no lo existe. ¿Por qué? Porque esto fue un intento frustrado. Los principales países de la región, que son los que marcan en gran medida la tendencia de la región, no se sienten países de la región. Las dos principales economías, México y Brasil. Brasil no se siente realmente parte de una región latinoamericana. Brasil se siente como cabeza de la economía sudamericana, pero se siente como una de las grandes cabezas de la economía mundial. De hecho, es el principal país del llamado grupo de los BRICS, es decir, el que le dio la primera letra al grupo de los BRICS es Brasil. Y Brasil, en términos geoestratégicos, no actúa realmente en función de la región, porque no se siente parte de la región. Y México se siente parte de Norteamérica. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del contexto, del club al que pertenece la República Dominicana, tenemos que hablar de Centroamérica. Es de Centroamérica que tenemos que hablar, que ahí es que nosotros estamos, entre los países centroamericanos y del Caribe. Y en ese contexto, la economía nuestra tiene un papel de una resiliencia que esperamos que se mantenga y que se amplíe. La inflación, desde luego, nos va a golpear y nos está golpeando. Lo que está y seguirá ocurriendo con artículos de consumo básico resulta crítico porque la gente, en su mayoría, sigue con los mismos ingresos. Y los paliativos que el gobierno adopta, no hay manera de que lleguen a la mayoría de la gente. Se tumbaron aranceles para que productos puedan llegar importados sin aranceles, pero ya esos productos vienen con una carga inflacionaria. Ya vienen con una carga inflacionaria. Entonces,
las ventas populares y todas esas cosas, todavía el gran porcentaje de la población se suple a través de los colmados. Y las bodegas y los colmados, apenas un 17% lo hace a través de los supermercados, y la parte de la población que toca INESPRE es una parte mínima de la población más necesitada. La mayor parte de la gente tiene que enfrentarse con el pecho y la lengua al tema inflacionario, sin más ayuda y sin más auxilio que todos esos malabares que hace la gente para buscar distintos ingresos. Entonces, en ese sentido, tiene que haber conciencia en la población, mucha orientación para que esto no se transforme en otra cosa, que el impacto de la inflación nos lleve a conflictos sociales y que esos conflictos sociales degeneren en otra cosa. Eso realmente hay que preverlo.